¿Cómo están? Un gusto, nos reencontramos, instalamos otra mesa de periodistas. Estamos con los profesionales del diario ABC Color, que a propósito todo lo que esta noche van a escuchar en materia de análisis, debate y opinión, mañana en la edición impresa de ABC Color. Ya les saluda a nuestro compañero Marcos Cáceres, quien tuvo una jornada agitada en Cámara de Senadores, porque desde temprano sesionaron, Marcos. Así es, buenas noches Javier, a vos y a la teleaudiencia. Exactamente, comenzó como siempre después de las 9 y se extendió luego en una sesión extraordinaria donde se trató el pedido de pérdida de investidura de Enrique Salim Busarqui, el senador liberal. Al final hubo una amplia mayoría a favor de él, no lo pudieron echar. Aparte de eso, los argumentos que utilizaron los que pedían su pérdida de investidura no fueron convincentes, no pudieron convencer ni desde el punto de vista jurídico ni político. Salió bien, ¿verdad? Más allá de lo que uno pueda pensar sobre Salim Busarqui. Le escuché a un Enrique Riera más pasional, emocional que técnico jurídico. Sí, estuvo incluso ya tildándolo con algún apodo a Busarqui, cosa que había hecho la sesión pasada, o sea, el lunes pasado, Busarqui con él. Y realmente no convenció, ¿verdad? Quedó como un plagueo y como una revancha porque lo sacaron a Víctor Bogado. Vos sabés que hasta contó que hasta en un velorio se fue a hablar del tema, me pareció muy extraño. Sí, contó que había estado en un velorio y vos sabés que una costumbre que tiene Enrique Salim Busarqui, él tiene la ventaja de que siempre está como ejemplo, él como copó algunos cargos, siempre se pone de ejemplo de lo que es una buena administración, de lo que es buenas medidas. No sé por qué, pero él parece que cree que es lo mejor que hay. El dios de la administración. Parece que sí. De igual modo. Todos los detalles en minutos con Marcos Cáceres, aparte de qué decidieron los legisladores con respecto al impuesto selectivo al consumo, soja, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas también. En minutos los detalles. Ya le saludo a don Ramón Casco porque el tema Itaipú es sin dudas uno de los temas transversales de la política de gobierno de Mario Abdo Benítez, porque bueno, tenemos que pensar en la renegociación en el futuro. Ramón, un gusto. Faltan 4 años y 3 meses para el 13 de agosto de 2023, fecha en que se cumplen los 50 años establecidos por el anexo C para la revisión de ese documento. Por consiguiente, todo lo concerniente a Itaipú en este momento, y ojalá, ¿verdad?, se instale un debate, pero un debate en el que participen todos, absolutamente toda la población. Ramón, recuerdo que hace un buen tiempo que venías justamente aquí en Mesa de Periodistas, ya hablabas, va a tener que desarrollar y desplegar mucha fuerza política y técnica el gobierno paraguayo para enfrentarse a un Brasil manejado por Bolsonaro. Un hecho me llamó la atención, Javier, en estos días. Itaipú cambió a sus consejeros y envió a jugadores de primerísimo, mientras que en Paraguay solamente 2 son rescatables como técnicos y con cierta trayectoria en el ámbito binacional. El resto son simples politiqueros. Sin fuerza. Ni tan siquiera capacitación, Javier. Todos los detalles en minutos. Respondió acá esta mañana el presidente Mario Abdo Benítez, le dio poder o más poder al diario ABC Color, porque dentro del marketing político, cuando haces ese tipo de respuestas públicas, estás dándole el poder a tu, en este caso, contrincante. Juan Quilejano, un gusto. Un gusto, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que hacen con la plata de Itaipú a propósito? Precisamente hablando de Itaipú y de la utilización del dinero público, en un mes 1.400 millones de guaraníes repartió José Alberto Alderete, el director paraguayo de la Binacional, en concepto de viáticos. Llamativamente también hubo un incremento impresionante en el pago de horas extras para la dirección administrativa de la Binacional. Eso, entre otras tantas cosas que venimos publicando de José Alberto Alderete, que hay que recordar, Javi, hace 6 meses que estamos tratando de hablar con él y hasta ahora no dio la cara a este señor. ¿Qué fuerza? Y otro que tiene poder evidentemente sobre el presidente de la República, porque si de esta manera decide sobre la utilización de los recursos tan cuestionados que son los recursos de las binacionales, bueno, él se toma la libertad de compartir con quienes considera importante la plata. Exactamente, se reparte a mansalva, se sigue utilizando, el profe Ramón va a poder contar mejor sobre esto, los fondos sociales, que es una invención también, se sigue repartiendo, nadie sabe qué hace. Alderete sigue manejando millonarios fondos a su antojo. ¿Por qué, Marito, lo deja todavía ahí el presidente de la República?
porque fue su padrino político. Hay que recordar, en el 2007 Alderete fue precandidato a la presidencia de la República, y ¿quién fue su dupla? Mario Abdo Benítez. Y él le está pagando hoy los favores y le deja ahí al frente nada más y nada menos que de la binacional más importante de la que forma parte Paraguay. Todos los detalles en minutos también sobre la plata de Itaipú Binacional, pero esto también ocurrió en Paraguay. ...18 son los casos de feminicidio registrados en el 2019, según el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, para organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Violencia de Género, esta cifra se queda corta y ya hablan de al menos 32 casos. En lo que va del año, ya se recibieron más de 10.000 denuncias de violencia de género a través de las líneas 137 y el 911, que atienden las 24 horas. Vecinos del Parque Patricio Escobar de Barrio Obrero acordaron con damnificados del Bañado Sur evitar la ocupación de la cancha de fútbol del espacio público. Los damnificados señalaron que llegaron hasta ahí ante la falta de ayuda de las autoridades. En total, unas 30 familias provenientes de los barrios de Cacupemí, San Cayetano y Luján comienzan a instalarse ya en los alrededores de la plaza. Los trabajadores del Instituto de Previsión Social continúan con la serie de manifestaciones para exigir que se cumpla con la Ley de Protección de la Maternidad. Los manifestantes afirman que han agotado todas las instancias para pedir que se cumpla con el derecho para las trabajadoras, pero no obtuvieron respuesta positiva de parte de las autoridades. Decía Ramón Casco que el lado brasileño, la administración brasileña ya reemplazó a sus consejeros ante Itaipú Binacional, y eso implica ir trabajando, construyendo un poco la postura brasileña. Y en nuestro caso, ¿quiénes son acaso quienes nos representan? Y yo le conozco fundamentalmente al presidente de la ANDE, al ingeniero Ferreira, que tiene calificación y cierta trayectoria. No precisamente en el ámbito de las binacionales, muy pocas veces lo he escuchado y lo he visto trabajar o actuar. Y el otro es Román Romey, que también representa a la ANDE, que también tiene una calificación académica muy buena y una larga trayectoria. Trabajan en materia energética. Así es, son, vamos a decir, especialistas en la materia de las hidroeléctricas. Ahora, en materia diplomática, honestamente no puedo poner la mano en el fuego por ellos. Los tres restantes, porque falta uno en el Consejo, recuerden que son 6 paraguayos y 6 brasileños, sí, y un representante de las cancillerías. Entonces, he visto que en Brasil envió al presidente de Eletrobras, que es la nave insignia del sector eléctrico brasileño, que es la contraparte de la ANDE en Itaipú. He visto que envió al exdirector general paraguayo de Itaipú, un especialista también en materia hidroeléctrica, fue presidente de Copel, la empresa de Paraná. Y he visto que envió a su asesor especial de la Presidencia de la República. Mientras que la representación de la Cancillería brasileña o Itamaraty es prácticamente un viceministro. Acá, el que representa a la Cancillería, honestamente no le conozco trayectoria alguna en materia de binacionales, ni tan siquiera en materia diplomática. Y los otros dos son políticos. Uno fue concejal de Ciudad del Este y otro no sé qué diablos. Porque recuerdo que en algún tiempo también la representación de la Cancillería, por lo menos Héctor Lacoñata había sido él el representante de Cancillería ante el Consejo. Aún así, Héctor Lacoñata era médico. Exacto. No, lo que quiero graficarte más que el propio canciller en aquella ocasión asumió la representación. Es decir, Itamaraty siempre envía a un viceministro, incluso a 2, porque está el representante de la Cancillería y dentro del Consejo, dentro de los 6, otro representante de Itamaraty que también tiene casi el mismo cargo. Es decir, ¿a qué queremos llegar? Que por lo visto ellos toman en serio la cuestión de Itaipú, absolutamente en serio. Mientras que nosotros seguimos creyendo que es sencillamente un lugar donde hay que enviar al contribuyente de turno de la campaña electoral para que recupere sus pérdidas. Bueno, ¿cómo va eso de la repartición de energía en lo que vaya a ser el tratado eventualmente? El futuro tratado, la renegociación del tratado, Ramón. En materia de aprovechamiento de la energía, si vamos a tener en cuenta el periodo de funcionamiento de Itaipú, unos 2.600 millones de megavatios hora acumulados, nosotros participamos con el 7%, 6,9%. 93% por consiguiente aprovechó Brasil. Si nos limitamos a la energía que pertenece a nuestro país, la mitad de la energía, porque así lo dice el tratado,
Sí. Utilizamos el 14% y cedimos el 86%. ¿Cuánto conseguimos por esa cesión durante tantos años? Y según este investigador norteamericano Miguel Carter, que estuvo por acá no hace mucho, conseguimos 5.500 millones de dólares. 5.500 millones, es una buena suma. Sin embargo, él estudió 5 mercados en Brasil, vigentes en Brasil. Tomemos solamente el mercado mayorista, donde en teoría deberíamos vender nuestra energía. Si es que vendíamos al precio vigente en el mercado mayorista, hubiéramos obtenido 48.300 millones de dólares. Esa es nuestra participación en Itaipú. ¿Qué implica eso? Que eventualmente el lado brasileño vaya a utilizar el histórico de lo que se generó, se le cedió y nos pagó para eventualmente establecer las bases en el 2023. La versión que publicamos y nosotros creemos y confiamos en nuestra fuente y que hoy salió a desmentirnos el propio Mario Abdo Benítez, presidente de la República, porque dijo que recibió un editorial de contenido falso, se refería a nuestro editorial. Hace aproximadamente 4 o 5 días que venimos publicando esa versión. Nuestra fuente pidió el anonimato porque obviamente puede recibir represalias y naturalmente quiere conservar su cargo, etcétera. Pero nosotros confiamos en él. Él decía, se escuchó en la conversación posterior al lanzamiento o de la palada inicial del segundo puente que van a construir Paraguay y Brasil, que dicho sea de paso también es una coima, por más que muchos me odien, ¿verdad? El puente es una coima. ¿Por qué? Y sencillo, nuestro objetivo, nuestro propósito en Itaipú debe ser que nos paguen lo que nos corresponde. No que nos construyan un puente. Fíjate vos, si 48.000 millones de dólares debimos recibir, ¿cuántas maravillas no hubiéramos hecho? No solamente puentes, hubiéramos construido un puente sobre el Pacífico, no sobre el río Paraná o el río Paraguay. Dicho sea de paso y exagerando un poquito. Ahora, retomo el tema que me planteabas. Entonces, Mario Abdo Benítez desmentía la información según la cual el señor Bolsonaro directamente le dijo: nosotros no estamos en condiciones de que ustedes dispongan de toda su energía desde el 2023. Eso fue después de la palada inicial. Así, esa es la versión que tenemos nosotros y que fue desmentida por Itaipú levemente y hoy por Mario Abdo Benítez. ¿Qué dijo Itaipú? ¿Cómo Itaipú trató decía, de excusarse? Sencillamente que no hubo reunión ni antes ni después entre Bolsonaro y Marito. Puede que no haya sido una reunión a puerta cerrada o donde se haya servido bocadito. O una simple conversación. Exacto. Y el señor Bolsonaro lo conocemos, ¿verdad? No es muy diplomático que digamos. Por consiguiente no va a tener ningún problema en decirte en la cara, ¿verdad? Nosotros pensamos esto. Y yo creo que fue así. A ver, entonces, cuando me decís que 48.000 millones se hubiera recibido... El mercado mayorista. El mercado mayorista, significa que la empresa brasileña estatal que se encarga de la política y la distribución de la energía y la venta de energía en Brasil vendió a precio de mercado a sus clientes. Naturalmente. Pero no le pagó a su proveedor, que seríamos nosotros, el precio que corresponde. O sea, a costillas de lo que nos corresponde, estuvo creciendo. ABC a lo largo de su campaña sobre Itaipú siempre denunció que hubo un subsidio paraguayo al crecimiento industrial de San Paulo y de otras ciudades industriales brasileñas. Sencillamente porque no nos pagaron el precio que correspondía, sino que nos pagaron una compensación que desde el 2011 está en $9.20 por megavatio hora. Un megavatio hora, tenemos que recordar, equivale a 1.000 kilovatios hora. Ninguno de nosotros consume 1.000 kilovatios hora, ¿verdad?, en sus casas. No. Entonces, un megavatio hora es la unidad que se utiliza porque las unidades de Itaipú y Yacyretá son bastante grandes. Por un megavatio hora, desde el 2011 nos pagan $9.20. ¿Y a cuánto es en el mercado? Fíjate vos, vamos a suponer sobre el costo, famoso el precio de mercado. Si tuviera que comprar esa energía en el mercado. Estuve leyendo que en la zona de San Pablo, Paraná, etcétera, está aproximadamente $70 el megavatio hora. Por consiguiente, y ese es un precio mayorista, estamos hablando. Si uno mira los precios normales, está sobre los $100 el megavatio hora. Y quiero agregar un detalle, desde el 2011 comenzamos a percibir esa suma por cada megavatio hora. Antes del 2011, inclusive estuvimos
en torno a los $3 por megavatio hora. Ese era el precio que nos pagaban por nuestra energía. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, Ramón? Porque hasta ahora no se escuchó de que hayan socializado una idea sobre una convocatoria a diferentes sectores que tengan que participar de la construcción de una decisión. Que recordemos, Marcos, vos sos testigo, ¿durante cuánto tiempo el Senado no terminaba peleándose con el Ejecutivo con respecto a las notas reversales y otras decisiones tomadas? ¿Por qué? Porque en realidad el Ejecutivo siempre de manera unilateral, sin participación política o representación legislativa, avanzó en esas cuestiones. Mira, Javier, por lo que está contando Ramón, yo creo que de alguna manera da a pensar que la decisión ya está tomada. Ya hay una decisión de aceptar las condiciones de Brasil, porque si aceptamos como coima el puente es porque ya cedimos, de alguna manera cedimos. Ellos nos van a echar en cara esto y el hecho de que no nos preparemos, de que tengamos una representación tan lamentable para negociar, no quiero pensar mal, ¿verdad? Pero creo que ya estamos de antemano bajando la cabeza, entregando, aceptando que no vamos a conseguir lo que nos corresponde. Esa es la impresión que da, Ramón. Yo honestamente estoy casi convencido de eso. Hasta este momento no he visto absolutamente nada en el sentido de que Paraguay se va a plantar en el 2023 y va a decir, como lo establece el artículo 13 del tratado, la mitad de la energía por derecho me corresponde. Pero ¿qué fue aquello de que contrataron a un experto internacional, que vino su asistente, llevó las documentaciones y toda esa, todo ese discurso público? Se trata nada menos que de Jeffrey Sachs. Él ya estuvo en el 2013, produjo un informe 2012-2013, un informe que sorprendió a muchísima gente porque confirmó la tesis paraguaya. Contra viento y marea confirmó la tesis paraguaya. La información que tuvimos es que Mario Abdo Benítez lo contrató como asesor del futuro equipo negociador. Pero hasta este momento no se siente su presencia, no se siente que esté trabajando. De alguna manera pienso en aquel director técnico colombiano que contrataron para preparar la selección. De alguna manera, se me asemeja un poquito. De todas maneras, si Brasil ya está trabajando en serio, incluso nosotros publicábamos también, en febrero había constituido ya cómo estaría conformado el equipo negociador. Tenemos que entender bien que cuando hablamos del Consejo estamos hablando del máximo organismo administrativo de Itaipú. Las negociaciones sobre el tratado se instalan en la instancia política, es decir, intervienen los dos gobiernos. Por consiguiente, no sería raro que se constituya un equipo negociador, a lo mejor en vísperas del vencimiento del plazo del cual hablamos, ¿verdad? De todas maneras, hasta este momento conocemos muy poco de ese equipo, muy poco. A ver, los tres partidos políticos principales opositores al partido de gobierno, el PLRA, Patria Querida, Frente Guazú, tienen sus propios criterios con respecto a Itaipú, o las binacionales. Supongo. ¿Se les va a contemplar? No sabemos. Había una intención de conformar un equipo, se habló de una comisión especial de asesoramiento, pero hasta ahora no se ve que el Ejecutivo los convoque, ¿verdad? Para que realmente sea una negociación que tenga el respaldo político de todos los sectores. Hasta ahora no vemos. Yo creo, Javier, que hay que recordar también, profe Botán, vas a recordar mejor incluso, que José Alberto Aldrete ya manejó intereses nacionales en su momento, las binacionales, durante el gobierno de Nicanor. ¿Por qué? Porque él fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Poco antes de su salida, Luis Ángel González Maqui firma un decreto que ordena que las binacionales estén en cierta forma, si bien no era tal cual, bajo la potestad del ministro de Obras Públicas, controladas por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué pasó en esa época? Empieza a gestarse con mayor fuerza el proyecto Añacua. De hecho, el diario ABC Color en aquella época le había puesto el mote de José Alberto de la Añacua. Sí. ¿Por qué? Porque contra todo interés paraguayo, Aldrete comenzó a defender la entrega de la obra de Añacua. ¿A quién? A Industrias Metalúrgicas Pesca Hermona, hoy cuyo dueño está procesado en Argentina por los cuadernos de la coima. Particularmente en esa época, José Alberto Aldrete se hace millonario. Entonces, ese es el que es el director paraguayo de la Itaipú Nacional y es el que va a formar parte clave de esta renegociación. ¿Qué podemos esperar de alguien que defendió los intereses de Argentina en el caso de Yacyretá y ahora está al frente de Itaipú? A ver,
defendió los intereses de una empresa. De una empresa argentina. Claro, que tenía intenciones de generar recursos, de quedarse con recursos de la binacional. En otros términos. Con un largo historial de pagos de maletines. Porque a su las pasión no autoridades. habrá de ser admiración hacia el gobierno del vecino país. Y no, porque precisamente no era de su línea ideológica, digamos, el gobierno en aquel momento probablemente. En rigor hay que decir que fue el gobierno de Nicanor el que suspendió el proyecto Añacuá. Recuerdo, Hubo una campaña intensísima de ABC demostrando que los costos habían variado considerablemente. y el gran debate de si debía ser otra Así. binacional o era una Así es, maquinización y nada ni tan más. siquiera se sabía cuál iba a ser el régimen de comercialización de la energía del Añacuá. Finalmente el propio gobierno de Nicanor, recuerdo a través de la canciller en ese momento, Leila Rachid, comunicó que se suspendía porque había dudas. Cuando en el- Nicanor asumió, recuerdo que le hice una entrevista y él dijo, el proceso licitatorio que se abrió en Argentina, nosotros vamos a auditar antes de avalar. De Yacyretá, no del gobierno, ¿verdad? De Yacyretá. Sí. ¿Cuando asumió el gobierno o cuando asumió la dirección de Yacyretá? Cuando asumió el gobierno y se había anunciado que él iba a ser el director. Ya, correcto. Él dijo, no, nosotros vamos a auditar, porque te acuerdas que se abrió al final del gobierno de Cartes, se llamó a concurso. Sí, me acuerdo. En Argentina. Ángel Recalde, el ingeniero Ángel Recalde. Sí, que usó 10 millones de dólares para pagar a medios y periodistas. Eso yo no sabía, me informaste vos. ¿Qué pagó? Así es. Sí, se enojó mucho cuando le reclamé y le exigí, porque no invirtieron en una campaña de información a la ciudadanía de qué consisten las notas reversales. Peló ahí unos números, pero evidentemente en Doicoy. No, decía nomás que Nicanor dijo, vamos a auditar ese proceso Claro. licitatorio, y él terminó avalando. Sí, sí. A mí no me extraña, Javier. Recordarás que hubo un discurso de Mario Abdo Benítez durante su campaña electoral que condenaba y dijo que iba a suspender esa licitación. Que iba a romper. Sí, pero asumió el gobierno y cambió todo. Bendijo. Le hizo cambiar de postura a sus legisladores con respecto a las notas reversales. Claro que sí aprobaron, yo recuerdo perfectamente eso. Gente que cuestionaba es el acta que surgió entre Cartes y Macri y luego la nota reversal de septiembre del 2017 y lo aprobaron. Tal es así. Nosotros lo aprobamos, incluso se produjo ya la promulgación de la ley y en Argentina sigue durmiendo el sueño no sé de quién, ¿verdad?, en el Parlamento argentino. que no están tratando ahí. No, ni tan siquiera. Y me dicen que no lo van a tratar ya, porque vienen las elecciones en Argentina. Bueno, a ver. Si Brasil dice, no, ese 50 que te corresponde va a ser tuyo y 50 que me corresponde va a ser mío, seguí usando vos lo poco que tenés de condiciones, yo voy a seguir usando la mayor cantidad de la energía que te corresponde y te voy a pagar un poco de dinero. En vez de 9,20 te voy a pagar 11,20. A ver, la responsabilidad política por aceptar esos nuevos términos va a ser de Mario Abdo Benítez. Su gobierno termina en el 2023. Es decir, la preparación, Pero ¿en qué mes se tiene que...? 13 de agosto de 2023 vence el plazo. Eso no significa o no implica que los gobiernos digan, esperaremos hasta el 13 para iniciar las gestiones. Puede ser que Porque sea el mucho 15 antes. va a asumir el nuevo presidente Así es. de así es. Paraguay, el siguiente. Claro, en agosto asume el presidente, 13 de agosto, 15 de agosto, 2 días después asume el nuevo gobierno. Y acá no hay reelección, por consiguiente Mario Abdo Benítez no creo que se presente a reelección. Y que tenga que responder por eso. Ujú. Ahora, lo bueno de todo esto y lo concreto de todo esto, quiero insistir en una cuestión. Tiene que intervenir toda la población si es necesario. La gente tiene que interesarse. Así como se interesa, por ejemplo, en la suerte de la selección paraguaya de fútbol. La copa que se juega en Itaipú, lo reitero, aun cuando sea un poco ya reiterativo, ¿verdad?, es mucho más relevante, mucho más caro, todo lo que quieras, llena de gloria si es que se quiere para el pueblo paraguayo, que la copa que se puede obtener en cualquier mundial. Vamos a escuchar lo que respondió Mario Abdo Benítez hoy cuando salía de Palacio de López. Nosotros terminamos el acto y inmediatamente él se subió a su vehículo, yo al mío, yo ya vine al aeropuerto y volví. Se acordarán que ese día hubo una tormenta, apenas luego llegamos hasta Asunción por la tormenta que hubo, así que hoy recibí un editorial de contenido falso. Sonriente lo dijo.
Le respondió. ¿Y cuál es el editorial del que habló el presidente de la República? Es este, justamente. Ahí vemos. Bolsonaro pretende mantener a Paraguay como prisionero geopolítico en Itaipú. Obviamente no va a aceptar Mario Abdo Benítez esto. Es decir, no lo va a aceptar públicamente. No va a admitir. Sí. No va a admitir que eso es cierto, ¿verdad? Brasil no está en condiciones de aceptar que Paraguay retire el 50% de la electricidad que le corresponde en Itaipú. A cambio, el Brasil realizaría obras y radicaría inversiones en nuestro país. No es la primera vez que ese país plantea apropiarse totalmente de la energía eléctrica paraguaya en Itaipú. Pero siendo también bien lógico, Ramón, si nosotros no tenemos condiciones para transmitir lo que nos corresponde y llevar a donde se vaya a usar, entonces ¿por qué no aceptaríamos estas condiciones? Es el argumento que se utilizó siempre. Brasil aprovecha la energía de Itaipú porque Paraguay no está en condiciones de aprovecharla. ¿Pero pierde acaso por ese hecho la condición de propietario Paraguay? No. Y por consiguiente, no le corresponde recibir lo que debe recibir aun cuando no tenga condiciones de utilizarla en su territorio. Yo honestamente estoy convencido de que Paraguay debe recibir el justo precio del cual se habla en el acta de Foz. En otros términos, dame que esto es mío y yo decido qué hacer con ella. Si uso en territorio o vendo. Claro que sí. Aún así, ¿verdad? Aún cuando no tengamos condiciones. Recuerdo a uno de los ingenieros con quien suelo conversar siempre, me dice siempre, ¿qué es lo que tiene que estar en primer lugar? ¿Lo estratégico o lo operativo? Entonces, uno piensa un poquito, y claro, lo estratégico. ¿Y cuál es la estrategia paraguaya? Y en este caso es recuperar la energía que le arrebataron en Itaipú y también en Yacyretá. Esa es la estrategia paraguaya. ¿Y qué es lo operativo? Y a lo mejor, ¿verdad?, construir más líneas de transmisión. La ANDE habla de que va a construir 2 líneas más. Incluso hace unos días presentaba un proyecto legislativo para que un organismo financiero internacional financie la construcción de 2 líneas más en Paraguay, de 500 kV. Recuerden que ¿Cuánto cuesta la construcción de una línea de 500 kV? Y en el caso de Yacyretá estaban menos de $200 millones, que tiene la misma extensión que la línea que se construyó durante el gobierno de Lugo, desde la subestación de Margen Derecha hasta Villa Hayes, que costó $400 millones. Bueno, 200 millones, ya hay un % que se utiliza en viáticos, que se podría, pero, ya tenemos un % de ese dinero. Acuérdate que hay una estimación de unos $28 millones anuales de fondos sociales. Por ejemplo. Gracias, Ramón. ¿Qué hay más social que eso? Un gusto. Cuando regresemos, justamente Juanqui Lescano nos va a contar cómo está José Alberto Alderete usando la platica de Itaipú Binacional. Entre quiénes, cómo y en qué, los detalles en minutos aquí en Mesa de Periodistas.